Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación objetiva, responsable, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie y es por eso, es para eso. Portafolio Extra, que es cada programa un documento. 31 años, más de 31 años ya, acompañándoles aquí todas las noches. Amigos, de entrada, el fin de semana fue el fin de semana del amor y la amistad. Una cantidad enorme de vehículos, de flores, de regalos, de almuerzos, de cenas, de fiestas. Comenzó el viernes, realmente comenzó desde el viernes, que por cierto era viernes 13, y bueno, pues pasó todo el fin de semana. Fin de semana del amor y la amistad. Y llegamos entonces al lunes, a hoy, que es una fecha importante para la República Dominicana, porque estamos hablando de que en una fecha como la de hoy, fue fusilado por órdenes del doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, el comandante guerrillero Francisco Alberto Caamaño Deñó, Francis o Román, que era su nombre en la guerrilla, ¿verdad? Así es que fue una situación indeseada. Francis Caamaño Román, el coronel de Abril, vino, incursionó en el territorio de la República Dominicana por la costa caribeña del país. La gente lo conoció esto como la gesta de Playa Caracoles, porque originalmente se ubicó que el lugar del desembarco era Playa Caracoles, sin embargo fue la playa Boquita, que queda pegadito ahí y que bueno, no tiene mayor importancia que sea en una o en otra, porque prácticamente las dos es lo mismo, ¿verdad? Vamos a seguirle diciendo la guerrilla de Camaño, la guerrilla de Playa Caracoles. Esa guerrilla entró el 3 de febrero, pero realmente desde la noche, tarde de la noche, en la oscuridad de la noche del día 2, ya ellos estaban fondeados frente a la playa. Vamos a decir que Playa Caracoles, al lado de la comandancia de, ¿cómo se llama?, de Bahía de las Calderas, ¿verdad?, que era una base militar de lo que hoy es la Armada, de la Marina de Guerra. Y que, bueno, por la oscuridad, evidentemente, esta gente no notó nada anormal.
Y entonces, a partir de ahí, de esas horas de la noche, comenzaron a tener muchas dificultades, la noche tarde, con el hecho de que ¿cómo se llama esto? El bote de goma con el que, porque obviamente el yate no podía llegar hasta la orilla, el yate se fondeaba, digamos, a 100, 200 metros del mar, de la playa, y entonces en un bote de goma llegaban a la playa y bueno, pues se montaban sobre la arena. Eso, hubo un cálculo que después de eso asumió la responsabilidad de ese fallo nuestro amigo Hamlet Herman, que fue el comisionado para ir creo que a Guadalupe también, donde mismo se compró el yate, se compró el bote este inflable, que compró uno de menor capacidad. Ellos pensaban que iban a fondear el yate, ¿verdad? Se iban a bajar al bote y todos juntos, los 9 que llegaron, pues iban a llegar a la playa en el bote. Pero resultó que cuando se estaban montando, cuando iban por 4, se dieron cuenta de que no resistía meterle 9 personas. Entonces decidieron hacer 2 viajes. El primer viaje llegó cuando trataron de volver, pues comenzaron las dificultades, ¿verdad? Y comenzó el tiempo a pasar. En todo ese interín, todo el mundo conoce esa historia, se perdió Toribio, que tuvo algunas dificultades para ubicar dónde estaba el primer grupo, y el primer grupo tampoco pudo ubicarlo posteriormente. Y bueno, tuvieron muchísimas dificultades de todo tipo. Y entonces, bueno, pues eso hizo que que pasaran de las 12 de la noche y entonces llegaran el día 3. Realmente desde el día 2 ya ellos estaban en República Dominicana, en aguas territoriales y a la orilla de la playa, prácticamente, de la playa. Y entonces, bueno, por eso se reputa el 3. Se inscribió en la historia como que fue el 3, porque fue ya la madrugada del 3 de febrero. Pero ya el 16 de febrero, en una fecha como esta de hoy, pero del año 1973, fue fusilado, repito, Francisco Alberto Caamaño Beñó, el coronel de Abril, el Francis, comandante. Ahí estaba, bueno, ahí está el ministro Héctor Aristi, ya desaparecido, ¿verdad? Entonces, pues también tenemos un video que Jonás tiene, bellísimo, que Jonás tiene eso seteado, de muchísimas actividades que tuvieron que ver con el proceso de la guerrilla. La verdad es que fue muy triste porque se violentaron todas las leyes, incluso la Convención de Viena, para proteger al prisionero. Después que usted tiene a alguien prisionero, pues usted es el garante. El que hace prisionero a alguien es el garante de la vida de ese prisionero. Y eso está establecido hasta en las guerras, ¿verdad? Sin embargo, una serie de energúmenos que dirigían los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, Ramón Emilio Jiménez hijo, Juan René Buchan Javier, Enrique Pérez y Pérez, Héctor García, caramba, se me escapan, pero sobre todo se me escapa uno de los nombres gruesos, Dios mío. Bueno, ese grupo de trogloditas que Balaguer tenía al servicio de todo aquel desajuste que se estaban haciendo en contra de la juventud dominicana, etcétera, fueron los responsables de lo que aconteció a partir del hecho de que Caamaño fue hecho preso. Ciertamente tenía una herida en una pierna que no tenía un roce, no tenía mayores consecuencias, de hecho caminaba y todo eso, que yo diría que un poco por la irracionalidad, o tal vez por la valentía de Francis, se le provocó, porque cuando fueron sorprendidos
Él incluso estaba con su arma desarmada. Se confiaron mucho primero, lo sorprendieron. Creo que fue el Fiero el primero, o Pérez Vargas, no recuerdo, no preciso ahora, el primero que cayó, y entonces Camaño ordenó al resto de la guerrilla a que subieran. Estaban en un corte montañoso, y que él se quedaba. Todo lo contrario, viejo. Usted es el líder y usted es el jefe de la guerrilla. Usted tiene que poner, digamos, yo no sé si a la retaguardia o la vanguardia, porque no sé por dónde lo contactaron, las fuerzas regulares. Y entonces él se queda, el jefe de la guerrilla se queda, manda a todos los demás a que se vayan y se queda él y que a repeler el asunto. Entonces lo hirieron y lo atraparon, ¿verdad? El líder hay que preservarlo hasta el último momento. Son de las cosas emocionales de Francis Camaño, que fue ciertamente, y también lo fue en la guerra de abril, en la guerra patria de abril, cometió muchos acciones emocionales. Tenía esa característica, era un hombre muy, muy fuerte, muy duro, y además, repito, muy emocional. Eso, en ese tipo de cosas, evidentemente, no es bueno. Yo recuerdo, amigos, que el 16 de febrero de 1973, yo venía cruzando el puente Hermanos Patiño hacia Bellavista. Y en el medio del puente, alguien me dijo que acababa de anunciarse que Camaño había muerto en combate. Fue que dijeron primero, en combate. Cosa que evidentemente yo en principio tampoco creí. Eso me impactó tanto que hoy día todavía recuerdo que yo iba en un motorcito, me pegué a la acera, me senté. Ustedes conocen el puente Hermanos Patiño, que tiene unos hierros, ¿verdad?, que son los que soportan el puente. Yo me senté ahí, puse el vehículo ahí, me senté arriba, en el medio, digo, no arriba allá donde se tiran, sino es donde se separa la vía de los vehículos de la vía peatonal. Entonces me senté ahí, lleno de rabia y de indignación por la noticia que acababa de recibir. Digamos que yo estaba muy al tanto, porque eso también me dolió, que yo recibí la noticia, digamos, de un tercero que conocía más o menos mi no sé ni cómo decirlo, el seguimiento aún así que yo le daba a estas cosas. Y entonces, el hecho de que yo no recibiera esa información de forma primaria también me molestó un poco, porque teníamos gente que estaba y que no me dieron información. Parece que fue en el momento. Y entonces yo me senté indignado, repito, me arrimé ahí, me senté en el puente. Yo tenía en aquel momento por la muerte de Francis Camaño. Casi inmediatamente, entonces, ciertamente recibí las informaciones ya por las vías que yo esperaba, que era por donde las recibiría, en el caso de que se produjera algo como eso. Yo recuerdo que duré ahí sentado más de una hora, porque la verdad que la información me desarticuló, me deprimió, es la palabra. Eran tantas las esperanzas que teníamos, tanta gente de este país, que ciertamente teníamos muchas preocupaciones respecto de la viabilidad de una acción como esa, pero bueno, es que no sabíamos qué más hacer en la República Dominicana. Y bueno, repito, ahí duré muchísimo tiempo sobre la estructura del puente, pensativo, reflexivo y sobre todo indignado por la muerte de Francis y además de Alfredito Pérez Vargas y del Fiero Lalane, ¿verdad? Alberto Lalane José, hermano de nuestro amigo Federico Lalane José, una figura importante del país, gran dirigente deportivo y del basquetbol durante muchos años también, que desgraciadamente perdió la vida junto a Francis ahí. Bueno, ellos perdieron la vida primero porque fue en el escenario
en el teatro de operaciones, y Francis posteriormente fue fusilado, como se ha comprobado a través de los testimonios de los que actuaron en esa situación. La participación de Balaguer, como siempre, La gatita de María Ramos, recuerden que hasta un libro hubo después sobre Balaguer, una novela en donde le pusieron de apellido, un apellido digamos de ficción, pero era al personaje de Balaguer, que su apellido era Ramos, por aquello de La gatica de María Ramos. La verdad es que Balaguer, caramba, pudo haber hecho tanto bien y se dedicó por odio, por resentimientos, por el control del poder y por el control del poder durante tantos años. Y bueno, entonces hoy estamos recordando y honrando la figura de Francisco Alberto Caamaño Deñó. La guerra del 65 podría considerarse, guardando las distancias históricas, ¿verdad? La principal guerra, la principal batalla librada por dominicanos, sobre todo contra un poder extranjero, porque de eso se trataba, no tengamos dudas de eso. Esa 42ª División Aerotransportada del Army de los Estados Unidos, que venía de Vietnam, la movieron de Vietnam para acá, que fue la que trajo, yo lo he dicho en otras ocasiones, la que trajo la droga, la cocaína, la marihuana a los soldados, que le daban eso para que se pusieran locos y dispararan y mataran sin pensar en más nada. Y entonces, digo que fue la guerra más grande porque es evidente, por ejemplo, que las batallas que se produjeron por la independencia de la República Dominicana, por ejemplo, la misma batalla del 30 de marzo, etcétera, en términos de participación de gentes, de armas, etcétera, 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 pues no pueden ser comparables. Repito, guardando las distancias históricas, obviamente, pero esta fue una batalla de una parte grande del pueblo dominicano. Aquellas otras batallas eran batallas digamos, de pequeños ejércitos, de pequeños grupos, de pequeños, digamos, movimientos que se integraban, que bajaba uno de Jánico, de Sabana Iglesia, la carga de los sandulleros, la que sé yo, y se unían, ¿verdad? Pero esto fue un pueblo. Esto de abril del 65 fue la más digna demostración de dignidad, de decoro y de decencia, las 3D, como yo siempre digo, del pueblo dominicano frente a una agresión extranjera, por demás innecesaria, que dejó miles de muertos mal contados de dominicanos. Así es que hoy rendimos honor a Francis Caamaño y a los demás, para no Eberto Lane José, Alfredito Pérez Vargas, nuestro querido amigo Holguín, Payerito de aquí del Ensanche Bermúdez, a quien conocíamos, a Claudio, nuestro amigo de toda la vida, Claudio Caamaño, Toribio Peñajaques, caramba, no quiero que se me escape nadie, Hamlet, Herman, ni hablar, ya he contado muchas anécdotas de Hamlet y mía juntos. Bueno, 9 en total, creo que me falta uno, no recuerdo. Bueno, tal vez me pueda acordar posteriormente. Es muy triste, si me falta uno, porque tampoco estoy muy seguro, es muy triste que me haya faltado. Bueno, así es que hoy, 16 de febrero, fue un día muy triste, muy duro. Yo recuerdo cómo se encapotó el cielo, la presión atmosférica. Yo creo que sí, que hay algo de eso. La presión se pone tensa, el ambiente usted lo respira tenso. Claro, porque además había mucha represión. Es evidente que había una gran preocupación. La gente que tenía, por ejemplo, familias, que eran muchos los que tenían familiares, como el caso de la familia mía, vinculados a todos estos movimientos, digamos, progresistas, pues obviamente sentíamos más la presión, la tensión
y la represión que otros, pero eran muchas las familias que sufríamos de estas situaciones que se vivieron antes y que se vivieron después, y que se vivieron en ese momento y que se vivieron después también, tristemente. Así es que, recordando a Francis y a los muchachos de la guerrilla de Playa Caracoles. Pauta comercial, Portafolio Extra continúa. Rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir las mariposas, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo Alberto de casa en casa, ni aun negándolo tú donde te crean. No lo van a impedir ni en mi esquina, ni el temor de la Virgen se oscurece, ni el humo de las calles se llovizna, ni el canto del verano se anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura. No lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes a la hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galante poco bueno, ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos deportistas alabados, ni burócratas tiernos ni podridos, ni herederos ni apóstoles errados. No lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas. No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni homicidas. No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos y hechiceros. No lo van a impedir las soledades, a pesar del otoño. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Homs Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homs Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964,
tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica, celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Amigos, más de 31 años, aquí, como quien no quiere las cosas, sentado, reflexionando junto con ustedes todas estas pendejadas que nos hacen algunas gentes, dominicanos y de otros países también, ¿verdad?, que nos ponen a coger lucha. Miren, hablé de la fecha de hoy para el tema de la guerrilla de Camaño y la muerte por fusilamiento de ese gran dominicano. Pero en una fecha como la de ayer, 15 de febrero, pero de 1970, se produjo el accidente, me parece que es uno de los accidentes más importantes, históricamente hablando, que ha tenido la República Dominicana, y sobre todo por una línea dominicana de aviación. Me estoy refiriendo al accidente, bueno, ya decía, de esa fecha, que fue del vuelo 603, repito, de Dominicana de Aviación. Hubo un accidente posteriormente aquí en la zona norte, frente a Sosúa. Era un avión alemán que llevaba turistas alemanes. Este es un avión de Dominicana de Aviación donde viajaban dominicanos que iban a Puerto Rico incluso. El accidente sucedió 2 minutos después de que despegó el avión, cuando la tripulación declaró una emergencia que daba cuenta a los controladores del tránsito aéreo de que el motor derecho se había apagado, y declaró una emergencia y solicitó regresar al aeropuerto inmediatamente, y lo autorizaron. Sin embargo, mientras se preparaba para hacer el giro y dar la vuelta hacia el aeropuerto, el otro motor, el izquierdo, se apagó. Entonces se perdió el control absolutamente de la nave, se perdió el control de la aeronave, que descendió rápidamente y se estrelló contra el Mar Caribe, muy cerquitita de el aeropuerto, al sur del aeropuerto, ¿verdad? Ahí murieron figuras importantes de la República Dominicana. Ahí murió, por ejemplo, Carlos Teo Cruz, que había sido nuestro primer campeón mundial de boxeo. Él, su esposa y una niña y un niño, con sus hijos, ¿verdad? Pero ahí también murió la selección nacional de voleibol de Puerto Rico, que se estaba preparando para al año siguiente, casi exactamente un año después, venir a las competencias de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron en Santo Domingo en 1974, cuando hicimos el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Entre la gente de ese equipo de Puerto Rico, que era un equipo femenino, muchas muchachas muy, muy agradables, algunas de ellas las conocimos, porque habían intercambios permanentes. Puerto Rico y República Dominicana estaban tratando de mejorar su nivel competitivo, y por eso había muchos intercambios. Con ese equipo también murió Juan Ramón Lubriel. Ustedes han oído mencionar ese nombre porque ese es el nombre de un estadio de Puerto Rico que honra su nombre, el Juan Ramón Lubriel. Eso tiene ya muchos años que le pusieron el nombre de Juan Ramón Lubriel, que era el entrenador de ese equipo que murió, una persona también muy sumamente agradable, un técnico, un profesional de todo esto.
Pero también murieron otros dominicanos también. Por ejemplo, murió la esposa de Antonio Inver Barrera, el general Inver Barrera, ¿verdad? Murió una hija suya y murió también una hermana de la esposa, una cuñada de él. Al principio se pensó, yo también recuerdo ese día donde yo estaba. Todas esas cosas ustedes saben que yo tuve un cuadro de, no vamos a hablar de eso, pero que me chipió algo y estoy supuesto a haber borrado muchas cosas. Sin embargo, ahora que los recuerdos vienen rápido. Inicialmente se pensó que podía ser un ataque terrorista, porque como habían familiares de Antonio Inver Barrera y esas cosas, pero no, se comprobó que fue, mediante la investigación, una falla que se secuenció, primero uno y después el otro, en los motores. Y la pregunta que se hizo mucha gente mucho tiempo es, bueno, pero ¿y por qué se apagó un motor y después se apagó el otro? ¿Y por qué se apagaron? Bueno, el resultado de la investigación salió mucho tiempo después, probablemente mucha gente no recuerde ese dato, fue que se infiltró agua en los tanques de combustible. O sea, no mucha, había agua ligado con la gasolina, con el combustible de avión, y aparentemente cuando entró en los carburadores, no sé cómo se manejaba eso en esa época, me imagino que sí, entonces produjo el apagado de uno primero y después del otro. Hubo una contaminación con agua dentro de los tanques y eso fue lo que produjo el accidente, del cual tampoco se encontró nunca la grabadora de voz, la caja negra, como le dicen, ¿verdad? Nunca se supo por vía de ese instrumento tan importante para digamos, la búsqueda de las razones, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuela, que ella era ciudadana norteamericana, no ciudadana, bueno, ciudadana porque era norteamericana, viajaba mucho, tenía la cultura de los americanos de viajar mucho, y ella apenas unas 2 semanas antes había comentado en la casa, yo la oí, y ella tenía mucha experiencia viajando, mucha, en esa época más de lo que usted se imagina. De hecho, yo me beneficié mucho de esos viajes, de ese desarrollo cultural que ella tenía, que era una cosa extraordinaria. Y ella comentó, y yo estaba ahí cuando ella lo comentó, que no le había gustado, eso lo dijo 2 semanas antes del accidente, casi 2 semanas, que no le había gustado en el despegue un giro que estaban haciendo los aviones, casi inmediatamente despegaban, que incluso, decía ella, no tenía la suficiente elevación, altura, y estando casi sin mucha altura, hacían un giro muy, ¿cuál fue la palabra que ella usó? Muy drástico, muy rápido, ¿verdad? Que evidentemente había problemas de sostenibilidad del avión. Y cuando ocurrió, ella fue la primera que dijo, ¿te recuerda cuando dije esto y esto y esto? A eso me refería. Bueno, habría que ver que fue muy triste aquel accidente también, porque toda la población se constriñó, se afectó. Aquella noticia, bueno, estamos hablando de una época en que no habían muchas noticias de ese tipo. Una cosa como esa, pues no pasaba en la República Dominicana, como tampoco lo de Camaño pasaba. Esas cosas, a lo mucho, lo más que uno oía aquí eran los muertos de Balaguer. Mataron a fulano, que el policía tal mató a fulano, que el guardia tal mató a fulano. Jóvenes brillantes los mandaban a matar para eliminar lo más preclaro y brillante de la juventud dominicana de esa época, para los fines inconfesables de ya ustedes saben quiénes. Entonces, esto fue muy duro. Duramos como 2 semanas con ese nivel de tristeza, la emoción de la tristeza, la depresión nacional, porque un país se deprime también, todo el mundo se cayó. Murieron muchas otras personas más, lo que pasa es que no tenemos el tiempo para... murieron 100 y pico de personas, si mal no recuerdo. Y bueno, hoy también estamos recordando esa fecha
que es histórica, porque excepto, por ejemplo, lo que ocurrió con el YESEP, fueron 200 y pico de personas que fallecieron producto del colapso del techo del YESEP, colapso previsible, evidentemente, por todo lo que hemos visto. Yo creo que solo eso supera esta otra tragedia en términos de cantidad y de dramaticidad, ¿verdad? Muy, muy fuerte. La otra cosa que quería comentar con ustedes, amigos, y reflexionarlas, es el hecho de que el pasado sábado, casualmente el día del amor y de la amistad, falleció un gran amigo, compañero de trabajo de otras épocas, ¿verdad? Me estoy refiriendo a Emmanuel Castillo, director del periódico La Información, había sido director ejecutivo de... Ahí está Emmanuel, ahí estamos, ahí estoy yo a la izquierda, cuando yo estaba más viejo, y está Emmanuel Castillo, director de La Información, fue director de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, sociólogo, un intelectual brillante, teníamos una relación bellísima desde muchísimos años atrás, y manteníamos ese contacto. Esa foto, por ejemplo, fue en ocasión del lanzamiento de un programa de televisión que haríamos Mayra Robles, que está ahí, que falleció hace ya 10 o 12 años, Teófilo Izapa, el que está a la izquierda, que está en Santo Domingo vivito y coleando, que conversamos todas las noches, y a la derecha entonces estaba Emmanuel Castillo, que era el equipo que iba a trabajar en ese programa, que recuerdo que esa noche presentamos como parte del espectáculo de lanzamiento a Dani Rivera, que lo trajimos, todavía Dani no residía en la República Dominicana, venía muy raras veces, y pues lo trajimos, y esa noche fue una noche fabulosa. Ahí estaba Emmanuel con nosotros también. Y ahí estamos esa es una actividad en donde estábamos con Milton Ray Guevara, que nos invitó a un almuerzo, y estábamos ahí. Milton quiso que nos tomáramos fotos todos, y no era un grupo pequeño, muy pequeño, y ahí estábamos nosotros también compartiendo. Bueno, tuvimos toda una vida, y no hace mucho tiempo hay fotografías, por ejemplo, ya esas fotografías se ve que han pasado algunos años, ¿verdad? Pero ahí estábamos más jóvenes todavía. Y bueno, ahí estamos en una actividad que compartimos en Emmanuel Castillo y quien les habla, ¿verdad? Era una amistad de muchos años, y de muchas batallas también, muchas batallas libradas, siempre del lado del bien, del compromiso social con este país, con este pueblo. Se nos fue Emmanuel el sábado. Su familia quiso, parece que fue una petición de él, que no hubiera velatorio, ni hubiera ningún tipo de protocolo, ¿verdad?, para despedirlo, sino que fue algo muy en la estricta intimidad familiar. Ellos pidieron que lo dejaran a ellos, velarlo a ellos, y por tanto no hubo apertura. Lo anunciaron así, y creo que mucha gente respetó eso. No sé si aparecería alguien, no sé, pero fue mucha tristeza, porque Emmanuel era una persona muy querida en Santiago. Lo que hacía era lo que hacemos nosotros: reflexionar, aportar ideas, mostrar preocupaciones sobre situaciones determinadas que afectaban a la sociedad, al país, a la economía, a lo que fuera. Que mucha gente no se da cuenta de la importancia de esos aportes, cuando no son politiqueros, ni son realengos, ni rastreros, sino que son académicos, científicos, y que son reflexiones, ¿verdad?, producidas por las preocupaciones que tenemos los que de alguna manera decidimos alguna vez cargar con esta cruz que es la comunicación social. Así es que vaya en paz nuestro querido Emmanuel Castillo, su esposa, su familia, Nelson, su hijo, con quien también tuvimos una relación desde hace mucho tiempo, que tengo mucho tiempo que no lo veo también. Pues vaya nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno ante esta pérdida irreparable
para Santiago, para la información, para el país. Que, por cierto, hay que decir que la alcaldía de Santiago acaba de declarar duelo municipal por la muerte de... Me extrañó mucho que no dice los días, me parece que es una falta de experiencia. Nada más dice duelo municipal, pero no dice los días, se declaran los días tal y tal y tal, como es lo normal, lo correcto, desde el punto de vista legal. Pero no lo dice, por tanto, yo presumo que sería a partir de hoy, ayer o hoy mañana, no tengo el dato exactamente. Así es que, una pena. Nos agarró un fin de semana complicado. Por cierto, ya para terminar con esa parte, también murió, pero ayer, otro amigo. La verdad es que la pelota le está picando cerca a uno, ¿verdad? Los flies están picando cerca. Pero nada, murió en Panamá un viejo amigo, Melitón Sánchez. Ese nombre probablemente no le diga nada, porque fue un panameño distinguido a nivel mundial, era miembro del Comité Olímpico Internacional, fue presidente del Comité Olímpico Panameño, fue presidente de la Federación Internacional de Softball, era dirigente de la Federación de Béisbol también, fue presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, o de CABE, lo que hoy se llama Centro Caribe Sport, que es el organismo dueño de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y en 1982-1986 estuvo muy cerca de nosotros, los dominicanos y de los santiagueros, a propósito de su apoyo para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que hoy todos los recordamos como Santiago 86, que fue cuando construimos el complejo deportivo de la Barranquita. Él estuvo permanentemente y pendientemente con nosotros, ya, ahí está él, ya tenía muchos años, murió de 91 años, ese no es el hombre joven que venía y ni nosotros tampoco, ¿verdad? Murió de 91 años realmente y fue reconocido a nivel mundial por sus grandes aportes al deporte panameño, centroamericano y del Caribe y del mundo a través del Comité Olímpico Internacional. Así que pasa los restos de Melitón, amigo recordado, por su fallecimiento en el día de ayer. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Ahora, llegar a Punta Rusia, a la Ensenada o a Cayo Arena es cuestión de minutos. Con una carretera majestuosa, segura y bien construida. Esta región resurge con esplendor gracias a esta gran inversión de infraestructura vial, muestra de la visión del presidente Luis Abinader de llegar a las zonas más distantes, vulnerables y olvidadas, llevando prosperidad y bienestar a todos y todas. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Su legado, su vida. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en 3 ubicaciones y cementerio de mascotas. Te acompañamos en todo momento. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Permítenos ayudarte a construir un legado duradero donde el amor perdure por generaciones. Fuente de Luz Memorial Service. Llega la 47ª Vuelta Ciclística Independencia Nacional del 23 de febrero al 1 de marzo, reuniendo a lo mejor del ciclismo nacional e internacional. Evento que contará con la participación de 15 equipos internacionales y 10 equipos nacionales con los mejores pedalistas del país, luchando por las posiciones de vanguardia y por un lugar en la preselección nacional rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Organiza Federación Dominicana de Ciclismo, Vuelta Ciclística Independencia Nacional. Vive tu vuelta, vive el ciclismo. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Déjenme compartir con ustedes esto porque es interesante y desde el punto de vista cultural hay que apoyar esto. Es la Dirección Provincial de Cultura, bueno, que dirige nuestro amigo Rafaelito Mirabal. Se me estaba olvidando ese detalle, una figura emblemática de la música y de la cultura de Santiago y del país. Pues la Dirección Provincial de Cultura está invitando a la exposición de caretas de los concursos, amigos, de don Tomás Morel. Esto es una joya extraordinaria desde el punto de vista de la profundidad cultural. Primero de esos concursos, estamos hablando me imagino de 40, 50 años de concurso, de los concursos de careta de don Tomás Morel, que además él lo valoraba y lo cuidaba y era su tesoro, ¿verdad? Hasta que en este país, señor, esto es una vaina. Don Tomás Morel mantuvo su museo de caretas en el último tramo, los últimos 15, 20, 25 años, lo tuvo en la calle Restauración, más abajo del Antonio Guzmán, ¿verdad? Una casona que había ahí, cayéndose a pedazos, y ahí tenía cientos y cientos de caretas, que era la historia del carnaval y de los concursos de caretas del carnaval de Santiago los últimos 30, 40, 50 años. Señor, y eso se deterioró de tal manera, él se envejeció, era un hombre ya de mucha edad, don Tomás Morel, hermano de Giorgio Morel, ese pintor extraordinario de este país. Y nadie fue en rescate, no, el Estado no le importó que se perdiera, porque no era solamente lo de las caretas, parece que las caretas alguien las preservó, pero todo lo demás, parece que se perdió.
él no podía pagar el alquiler del local, que era una cosa gratis para que la juventud viera y conociera la historia. Nadie, ¿verdad? Ahora, bueno, por lo menos lo mencionamos porque parece que alguien guardó alguna parte de las caretas. Y Rafael Mirabal, director provincial de Cultura, pues obviamente un preocupado por esto, parece que haciendo algunos esfuerzos. Pues esta exposición de caretas de los concursos Don Tomás Morel va a ser, ya está puesta la exposición desde el 14 de febrero, o sea, del pasado sábado, hasta el 7 de marzo. Usted va a tener poquito menos de un mes, ¿verdad?, para asistir al Palacio Consistorial que está en el Parque Duarte, ese edificio que está ahí en el Parque Duarte, al ladito del Centro de Recreo, casi frente a la Gobernación, el Palacio Consistorial, todo el mundo sabe, ¿verdad? Esto va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Usted sabe, un sábado, cualquier día, meterse ahí de 4 a 8 de la noche a ver aquello, eso es un bálsamo, es un masaje al cerebro lo que usted le va a dar y a la cultura. Así es que los invito a todos para que participen en eso, pero además va a haber una muestra de antiguos concursos de fotografía del Carnaval de Santiago. O sea, estamos hablando de cosas extraordinarias. Así que valoren este esfuerzo y asistan, ¿verdad? Y van a tener casi un mes para sin mucha presión, pues hacerlo. Miren, la verdad es que estamos poniéndonos locos. Yo lo he dicho varias veces. Este señor Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, acaba de declarar el fin de una era ante el mundo entero y dijo, el viejo orden global ha muerto. El orden global que es mundial, que se instauró al término de la Segunda Guerra Mundial y que fue una especie de acotejo para que pudiéramos tener todo este periodo que hemos tenido de tranquilidad y de 0 guerras mundiales, de más guerras mundiales. Dice, el secretario de Estado de Estados Unidos subió hoy al escenario más importante de la diplomacia mundial, la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, y pronunció lo que muchos ya llaman el discurso que enterró el orden mundial post-1945, post-Segunda Guerra Mundial. Frente a líderes europeos, ministros y jefes de Estado, Marco Rubio no suavizó nada. La era de ceder soberanía a instituciones globales sin rendición de cuentas se terminó. O sea, él entiende y Estados Unidos entiende que los organismos, que un organismo internacional, por decisión de 200 y pico de países, tomar una decisión, era ceder la soberanía de los Estados Unidos. ¡Qué malditos! Esa era la forma de hacer soberanía global, que ahora eso se jodió con estos locos. Les manipulan y hacen una cosa tremenda. Sus palabras fueron un bisturí contra décadas de pensamiento globalista promovido por ellos mismos. Rubio dijo que tras la caída del muro de Berlín, Occidente cayó en una desilusión peligrosa. Creer que habían llegado al fin de la historia, que toda nación sería una democracia liberal y que las fronteras desaparecerían y que todos seríamos ciudadanos del mundo. Pero eso fue lo que ellos propusieron y promulgaron y de lo que se beneficiaron. Porque no era por tontería que lo hacían tampoco. Que el mundo sería una democracia global, liberal. Pero eso es lo que ellos han querido hacer supuestamente toda la vida, pero resulta que no es eso. Han querido que las fronteras desaparecieran. Eso lo han querido ellos, pero en otro lado, no en la de ellos. Y que todos seríamos ciudadanos del mundo. ¿Y quiénes son los gestores y los creadores de la globalización? Ellos ahora se quejan, porque ahora ya la pava no pone donde ponía. Lo llamó una idea estúpida que ignoró la naturaleza humana y 5.000 años de historia. ¿Quién sabe lo que está pensando este loco cuando dijo eso? Pero no logro entenderlo. Occidente se desindustrializó. ¿Usted sabe por qué se desindustrializó? Por estar jugando a la politiquería y a la ideología, mientras los chinos, los otros, creando riquezas,
produciendo, vendiendo, creciendo, mercadeando, y cambiaron lo ideológico por lo mercadológico. Producción fabril en masa, producir cuarto para mejorar sus pueblos, como lo ha hecho China, por ejemplo, mientras ellos estaban jodiendo, gastando su cuarto en que no, que tú no puedes ser comunista, no, que tú eres, que si yo qué, que no me gusta tú, que no me gusta tú, y eso costaba y cuesta, y le sigue costando una fortuna para movilizar todas esas fuerzas armadas y todas esas armas de guerra. Sigo rápidamente. Dice él que además cedió su soberanía a burocracias internacionales. Oigan esto. ¿A cuáles burocracias internacionales? Porque las Naciones Unidas han decidido en los últimos 10, 15 años el fin del bloqueo de Cuba, y ellos unilateralmente siguen haciéndolo cuando 200 países opinan que debe quitarse. Entonces, ¿de qué me están hablando? Dice que además creó un culto climático. O sea, él está hablando de un culto, una religiosidad por el clima, porque ellos no están de acuerdo con eso de que hay que proteger el clima. A ellos no les importa producir, ¿cómo se llama?, humo, y no importa lo otro. Un culto climático que empobreció a sus pueblos y abrió sus puertas a una migración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades y la supervivencia de nuestra civilización. Ustedes saben quiénes abrieron las puertas de Estados Unidos para llevarse a jóvenes progresistas, revolucionarios, etcétera, de todos los países del mundo, para cambiar la mentalidad. Estados Unidos. De San Francisco de Macorís se llevaron los mejores muchachos, de Santiago, de todas partes. Esos muchachos que antes tenían la mente caliente, los dispararon para allá y los degradaron allá y los convirtieron en bagazos sociales, ¿verdad? Todos, mientras rivales como China invirtieron en el mayor rearme militar de su historia. No rearme militar, producción fabril, venta de mercancías, globalización, porque eso fue lo que le dijeron. Sobre la ONU fue demoledor, dijo que no ha tenido prácticamente ningún papel en resolver los conflictos más urgentes del mundo, porque no lo dejan Estados Unidos bloquear las decisiones de la mayoría. No resolvió Gaza. Oye, pero ¿y cómo va a resolver las Naciones Unidas Gaza si usted la está financiando, si usted está financiando a Israel para que acabe con Gaza? Pero qué cínico este carajo. No detuvo la guerra en Ucrania, pero usted está financiando la guerra en Ucrania, incluso empobreciendo al pueblo de los Estados Unidos por los recursos que le está mandando a un maldito loco que hace años que debió salir del poder porque ya perdió el periodo para el que fue elegido. Y que además hay corrupción, que se están robando la ayuda. Que ellos mismos lo han dicho, los mismos norteamericanos. No frenó el programa nuclear iraní, ni a Maduro en Venezuela. Pero ¿por qué habría que frenarlo? Pues si ese país decidió eso, es un problema de ese país. Fue el liderazgo estadounidense el que actuó. Óigame. El mensaje final fue una declaración de ERA. No tenemos interés en ser los cuidadores educados del declive administrativo. Es hora de construir un nuevo siglo occidental. Ellos no tienen interés de ser los cuidadores educados del declive. A ellos no les importa. Está diciendo, nosotros no vamos a cuidar eso. El que está en declive, el país que está jodido, que se joda. Nosotros vamos a lo de nosotros. Y ahora sin organismos internacionales. Y creando organismos internacionales paralelos con los mismos cuartos de ellos. Que son los cuartos que le han sacado en riquezas naturales y todo, a todos los países del mundo, incluyendo África. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta. Déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Este 22 de marzo llega una vez más la fiesta del pedal al 5º centenario, con el Gran Prix de ciclismo en las categorías prejuvenil, juvenil, Máster A, B, C, recreativo, damas y la categoría élite. Evento dedicado al general Jacobo Mateo Moquete, director de deporte de la Policía Nacional. Con transmisión en vivo de F2 y Ciclismo y el canal de Tigres del Licey. Invita Emilio Valdés el Caballito. Gran Prix de ciclismo, 22 de marzo. Ven y forma parte de nuestra historia. Si nos vamos, no hay ni un segundo de tiempo, solo para decirles que a partir de mañana no se sorprenda porque van a circular los nuevos billetes de 2025, no se sorprendan porque eso se hace y después entonces se ponen en circulación. Denominación 2025 de 1,000 pesos y son básicamente iguales a los que tenemos en existencia ahora, que siguen siendo válidos. Y si usted no lo quiere, pues me lo manda aquí, Jonás lo recibe. Y yo, pues, lo usaría en cualquier cosa, porque ¿qué vamos a hacer si usted lo manda? Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada, invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención. Les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó Portafolio extra. Portafolio extra.